Bien, estamos en ese punto. Pero ¿qué resulta? Algo que es inaceptable es lo que hace la prensa televisada, encabezada por el Centro de Corrupción que es CDN, del socio de Pepín Corripio, que es Manuel Estrella. Resulta que el cónsul haitiano con sede en Santiago ha hecho un llamado a que las autoridades y lacayos dominicanos le ayuden a legalizar, a darle papeles, documentos a los ilegales haitianos que suman más de 2 millones en este país. Y aparecen gente como el socio de Guillermo, el que hace el programa Portafolio, Guillermo Saleta, que es de los aristócratas que tienen el orgullo del buey en Santiago, es decir, el orgullo del buey es ese grande y con el culo cagao, junto a un oportunista, seguidor de el doble agente Fidelio de Pradel, Radamés García, que secundan ¿a nombre de qué? A nombre de que los dominicanos tenemos que aprender de vivir en convivencia con los haitianos, pero se ha visto al diablo, Los haitianos acaban de llevar a cabo una jornada de incendio de los sitios clave de la foresta dominicana, como son los Haitises, Valle Nuevo, y ni se diga de la zona de Barahona y demás lugares que constituyen un orgullo para el país por su vegetación. Esto yo no me lo invento. El gobierno ha encubierto y ha callado que son los haitianos los principales actores de los incendios forestales. Y están acusando a los dominicanos de que pegan candela en la montaña para hacer conuco. No, son los haitianos, que lo digan los haitianos que el gobierno propicia que entren al país con el convenio de la iglesia y los jesuitas y de las Fuerzas Armadas, antinacionales. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es un Estado Mayor de ladrones y asesinos, lacayos antinacionales que deshonran el uniforme de un ejército nacional o de una aviación y encubren que son los haitianos. Hay un hecho importante. A principios de enero nosotros recibimos varios audios en donde masas salvajes de haitianos recorrían los parajes de Higüey, entonando consignas como la siguiente: si nos reprimen, vamos a dar candela. Los organismos de espionaje de esas Fuerzas Armadas deben tener esos videos en sus manos. Y el gobierno y sus seguidores deben tener esos videos en sus manos. Y todo el mundo sabe que en la zona de Enriquillo, en Barahona, y en el Parque Nacional de esa zona, los haitianos son los que dan fuego. Y tienen eso como un deporte. Y eso explica el por qué no hay el primer condenado por los incendios forestales. Porque los autores, que son los haitianos, gozan del apoyo de las autoridades militares y policiales y forestales del gobierno del Mojón. Y en referencia al pedido y solicitud del cónsul haitiano en Santiago, de que le ayuden a dotar de documentos a los ilegales haitianos, que son cerca de 2 millones, eso no tiene punto de comparación. Porque, ¿y desde cuándo a dónde ha sido función de un consulado de un país extranjero dotar a los ilegales de su país, en este país, por ejemplo, a los haitianos, de acta de nacimiento? Quien tendría que hacerlo es el gobierno haitiano. Eso no es incumbencia del gobierno dominicano. Lo que es incumbencia del gobierno dominicano, siempre y cuando sea dominicano y se respete, es que esos ilegales indocumentados o documentados pero ilegales, recogerlos y enviarlos para Haití. ¿Pero qué hace este gobierno? Pero este gobierno llega el descaro de que hoy mismo nos llega un video en el que un grupo de haitianos están programando la celebración del nacimiento de Toussaint Louverture. Señor, Toussaint Louverture es el autor de la tesis esa criminal de la fusión bajo la hegemonía haitiana, quien invade lo que ya es nación próxima a declararse un Estado nacional dominicano. Es Toussaint Louverture y comete crímenes monstruosos. Esa es la razón básica por la cual Napoleón Bonaparte tuvo que unir ese expediente
al de la traición de Toussaint Louverture, que le vendió los secretos del gobierno francés de Napoleón a los ingleses. Y ya eso era una traición de alto calibre al gobierno de Napoleón y de Francia. Porque, como todo el mundo se sabe, Francia e Inglaterra en ese tiempo eran enemigos irreconciliables, como los han seguido siendo por siempre. Y Toussaint, ese Toussaint que tanto glorifican los lacayos dominicanos y prohaitianos, y los castristas, y los bandidos chavistas de Maduro y su cáfila de delincuentes, invadió por primera vez este territorio en el 1800, enarbolando que como España había cedido la colonia del Santo Domingo Español en Basilea en el 1795, pues esto le pertenecía a ellos, a los haitianos. Y a pesar de que Napoleón le advertía que no se atrevieran a aplicar esa creencia de ellos respecto a este problema, Toussaint Louverture, a título de que él era el primero de los negros, violentó la directriz de Napoleón, y Napoleón se la ingenió para llevárselo preso y darle la muerte que se merecía en un calabozo o una ergátula, creo que de la Bastilla. Porque los haitianos acostumbran a infiltrarse en todas las instituciones para depredarla. Y eso nosotros lo tenemos por experiencia. Y por eso tenemos como línea que todo aquel que en una organización del partido o aliada del partido que se plantee la defensa de la fusión con Haití o la defensa de un Desalén, de un Petión, de un Boyer, expulsarlo sin miramiento. Y que el militante del partido que no luche por su expulsión de esas organizaciones debe correr la misma suerte, debe ser expulsado también. Por eso nosotros creemos que la ayuda que hay que darle al cónsul haitiano, ese intruso de Santiago, es estimular y favorecer, presionar para que la Dirección de Migración con los camiones que compró nuevos recoja el mayor número de haitianos del Cibao y de todo el país, se los ondea ya a los haitianos para que ellos resuelvan su problema. No hacer como hace el gobierno dominicano, porque el marica ese, de que ministro de Exterior, el tal Roberto Álvarez, que es un homosexual empedernido, que no puede comer sopa, de tan maricón que es. Lo último que está anunciando es que va a construir 3 hospitales en Dajabón para que las parturientas haitianas vayan a parir a esos hospitales construidos en territorio dominicano. Parece que la lección que le dieron al bastardo, depravado, leproso moral, Leonel Antonio Reina, no la aprendieron. Nos referimos a que aquella vez que ese bastardo, leproso moral, agente del imperialismo, artífice de la creación de los mecanismos de corrupción en el Estado, que es Leonel Antonio Reina, y depredador de las propiedades del Estado, porque destruyó todas las propiedades del Estado, aplicando su programa neoliberal dictado por Washington, como buen lacayo mercenario del Departamento de Estado, siguiendo la línea maestra, a su vez, de su guía, que era el pontífice de los leprosos morales, es decir, de los agentes de la CIA y del imperialismo en este país, que era Juan Bosch, y que sigue siendo Juan Bosch, con toda la basura que escribió, con toda la basura que difundió, fue a construirle una universidad a Haití, y después andaba como maricón al fin y al cabo, que es Lionel también, gritando como una gallina clueca, que lo iban a matar. Yo soy de lo que digo, que si los haitianos hubieran llevado a cabo esa proeza de manera exitosa de darle muerte a Lionel, nosotros habríamos contraído con ese hecho una deuda impagable a los haitianos. Porque el liberano de esa lacra es como el liberano del SIDA, del COVID-19 y del cólera, juntos. Porque Lionel es una lacra de la peor calaña que puede haber surgido en este país. Por eso yo digo que si los haitianos en esa ocasión, como él ha dicho, que lo que querían es matarlo, hubiera logrado su objetivo, nosotros hubiéramos contraído una deuda imperecedera con los haitianos. Como dicen los venezolanos que tienen con el pueblo haitiano por las armas que le dio Petión al Zulú venezolano Simón Bolívar. Quiero con esto, con esta explicación, dejar sentado que lo que hay en marcha sobre República Dominicana es una conspiración para su destrucción. Y todo el que se ponga a fomentar la falsa idea de que los dominicanos debemos abogar por la estabilidad de Haití,
y por el progreso de Haití, es un enemigo de la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque Haití fue creado como enclave colonial esclavista por los jesuitas seguidores del primer ministro jesuita de la monarquía francesa, Richelieu. El sucesor de Richelieu, que era un italiano, Mazzarino, que también tenía el rango de cardenal jesuita, orquestó una sucesión de jesuitas que fueron los que en el año 1770 definitivamente establecieron el enclave esclavista de Haití, de Saint-Domingue, que es un modelo ultrafascista de esclavitud, y que un jesuita, el tronco de los Báez, el jesuita Sánchez Valverde, preconizaba que el desarrollo de la colonia del Santo Domingo español solamente se podía lograr estableciendo un régimen esclavista, pero al modelo haitiano, al modelo de Francia en Haití. Ustedes saben por qué esto hay que tomarlo en cuenta. Porque por ahí andan una serie de guanajos hablando mierda de que ellos son libres porque son cristianos, y el cristianismo es producto del esclavismo. Es más, con el nacimiento del cristianismo sucumbe la sociedad primitiva, que le dicen el comunismo primitivo, y se dio inicio a la esclavitud, porque el cristianismo es creación del Imperio Romano, y el sistema económico social del Imperio Romano era la esclavitud. Y el pacto de los cristianos con el Imperio Romano, usted lo puede encontrar en la carta de Pablo a los romanos, donde declara que el Imperio Romano, el emperador y sus autoridades, sus leyes, son obra de la voluntad de Dios, y que por tanto los cristianos están obligados a someterse a ella si no quieren incurrir en herejía. Les pongo ese desafío en sus manos a la lacra cristiana, que busquen carta a los romanos y después lo sellen con carta a los efesios, porque Pablo, que es el verdadero creador de la peste esa del cristianismo, Pablo de Tarso, era hijo de Cipro, la hermana de Herodes el Antipas. Pablo de Tarso era sobrino de Herodes el Antipas. Y como tal, como usted lo puede encontrar en muchas de sus cartas, Cipro era una profunda creyente en la supersticiosidad ocurrentista de hechicería de las tribus de antes. Y al nacer Pablo, ella buscó una de esas brujas para que, leyéndole la placenta, dijera cuál iba a ser el futuro de su crío. Y la que lee el futuro, como que tiene como discípulo aquí, aunque lo niega, parece, Brinela Fernández, la hija del vicepresidente de Jole Blanco, Manolo Fernández Mármol, pero ella también dice que lee el futuro de la persona, pero a través de la piedra que llevan en su sortija. Ella lo niega, pero ella también es de esa misma calaña. Pues la bruja se horrorizó de lo que había visto en el futuro de la criatura nacida. Y Cipro, hermana de Herodes el Antipas, es hija de Herodes el Grande, el socio de César Augusto en la invasión a Palestina, que era Herodes el Grande, la obligaron a decir. Ella dijo, no, que ustedes me van a matar si yo digo lo que yo leí. ¿Y qué fue lo que tú viste ahí? Ese va a morir cortándole el pescuezo. Y efectivamente, así murió Pablo, porque él fue que quemó a Roma. Y como los cristianos, al fin y al cabo, su culpa se le indigan a otro, montaron la campaña de que a Roma la había quemado Nerón, porque el centro de operación de los cristianos de Pablo era la casa de Nerón. Y eso está bien documentado por la exégesis histórica. De manera que los cristianos que no sigan hablando disparate, que ellos son los que conspiran contra la existencia de la República Dominicana, como fueron los jesuitas que crearon ese enclave, cuya finalidad era engullirse la colonia del Santo Domingo español. Y ese ha sido el objetivo obsesivo de las tribus salvajes haitianas. Cómo se engullen la parte. Y de Salén ordenó a todos sus generales que su misión era matar de este lado, en las invasiones que hicieran este lado, a todos blancos y a todos los mulatos. El general que fue derrotado en la batalla del 30 de marzo, en la zona de Santiago, Pierrot, así lo confesó.
que en 2 ocasiones Dessalines le ordenó matar a todos los mulatos en su retirada y a todos los blancos. Él llevó a cabo una parte de eso, Pierrot, como la parte de violar a todas las mujeres dominicanas, mulatas y blancas que encontrara en su camino. Esa línea no era de Pierrot, era de Dessalines, e incluso a los que iban defendiendo al historiador haitiano Pierre Mar, búsquenlo, que se documenta bien claramente el hecho de que Cristóbal se negaba a eso, y de ahí fue que vino la gran enemistad y separación entre Cristóbal y Dessalines. Porque Cristóbal, que es pintado como un monstruo, sin control, mientras se defiende a Petion como un civilista. Petion era partidario, aunque él era mulato, él era partidario de eliminar a todos los mulatos dominicanos y a todos los blancos. Cristóbal se oponía, como se oponía a la tesis, Cristóbal era el estratega militar, a la tesis de que expandiéndose hacia la parte oriental de la isla, podían hacer resistencia a los intentos de los europeos de restaurar el esclavismo en Haití. Porque una cuestión lógica, si expandimos la fuerza, explica Pierre Mar, que sustentaba este general haitiano, si expandimos la fuerza nos debilitamos, porque es demasiado territorio para nosotros poder defenderlo. Mientras que Dessalines insistía en que había que defender eso. Y precisamente el secretario de Dessalines era Boyer. Pero Boyer lo que hizo fue aplicar el pensamiento de Dessalines. Aunque para abundar un poco más en la perfidia de los cristianos en contra de este país, es bueno que el que pueda busque el artículo de esa aberrada sin par que es Carmen Inver Brugal del 27 de febrero. Esta es una homosexual lesbiana depravada que priva en nariz repingot, que todo le hiede y nada le huele. Parece que ella no va al sanitario. O sea, parece que ella no evacua, o sea, que no caga. Y para ser consecuente con eso, parece que no come y por eso parece una pasa arrugada. Pero así mismo es de la mente retorcida. Y ese 27 de febrero, ella escribe un artículo con ese desprecio hacia todo lo mundano, hacia todo lo que es común y corriente, y dice, y entonces la patria. Y en ese articulejo, a lo último que llega, es a decir que el culpable de la entrada de las hordas haitianas aquí, yo digo hordas, ya dice las tropas de Boyer, cuyo único objetivo era el ideal sagrado creado por el delincuente de Toussaint Louverture, de la isla una indivisible, que ese era el ideal de Boyer y que Núñez de Cáceres se opuso a ese ideal sagrado de Boyer, so pretexto de que entre la colonia del Santo Domingo de San Domén y la colonia española de Santo Domingo existía una muralla infranqueable tan alta y tan profunda como lo que separa los Alpes de los Pirineos. Pero Núñez de Cáceres dice, en estas 2 porciones se supone que son porciones de terreno, ¿verdad? Porque ya estaban delindados el terreno que ocupaba el San Domén de los franceses y la porción que ocupaba el Santo Domingo español. O sea, lo que planteaba Toussaint y reivindicaba Dessalines y acogía en su bandera Boyer, junto con la Iglesia Católica y los jesuitas, era que los haitianos fueran los que dominaran la parte española. La historia esa que implica igualar separación con independencia, cuando, señores, la única independencia que se ha proclamado de la nación dominicana la proclamó José Núñez de Cáceres. Es la única independencia que se ha proclamado y eso lo reconocen hasta los más recalcitrantes partidarios de los franceses, porque no ha habido otra declaración de independencia. Duarte, Sánchez y Mella no proclamaron ninguna independencia, sino proclamaron la separación conforme al interés de la Iglesia Católica y los jesuitas, que esa separación conllevó a que se proclamara la independencia y se realizara el ideal proclamado, escrito y depositado documentalmente en los archivos generales de Indias que se encuentran en Sevilla, España, fue José Núñez de Cáceres.
O sea que no era simple y llanamente de parte de José Núñez de Cáceres, que no quería por capricho que se diera en la práctica el designio de un bandolero como Toussaint Louverture de la isla une e indivisible, cuando de hecho desde que los jesuitas establecen la colonia del San Domingo en la parte de que hoy es Haití, ahí ya la isla dejó de ser una indivisible. Ya existían dos formaciones humanas y nacionales completamente diferentes en porciones de terrenos, en idioma, en hábito, en costumbre y en formas espirituales. ¿Por qué ese empeño en que nos fundamos con los haitianos? Pues bien, ahí los ibaeños tienen de nuevo en sus manos el desafío si van a propiciar la haitianización como lo hicieron en el 22, porque fueron los ibaeños, párrocos, curas ibaeños, los que produjeron los documentos pidiéndole a Boyer que viniera al país. Y los ibaeños que privan de que en blanco iban, son unos rastreros antinacionales. En todos los procesos históricos han estado en contra de los mejores intereses del país. Y esos presidentes que lo alaban de que como Espaillá y Abonó, esos eran traidores, seguidores de Pepillo Salcedo. Yo le pongo como ejemplo, ¿por qué tuvo Santana que ser el que encabezara la protección de la primera constituyente dominicana de la nación para elaborar la primera constitución de la República Dominicana? ¿Y por qué Portes se negó a firmar el reconocimiento a esa constitución? Lo que habla mucho disparate ahí, dice que la iglesia fue que creó esto. La iglesia quería esto como un acto de esclavo, porque el cristianismo es esclavitud, es una peste, es una infamia, es una aberración. Y ahí se igualan evangélico y católico. ¿Es cuánto? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.